A este acto de comodidad se pretende después dar el nombre de modesta condescendencia del docto hacia su pueblo, cuando, en realidad, el docto desciende a su propio nivel, no en cuanto es docto sino en cuanto es pueblo. Cread para vosotros la idea de un pueblo. No la podréis pensar suficientemente noble y elevada. Si habéis pensado del pueblo con grandeza, seréis también misericordiosos con él y os libraréis de ofrecerle ese brebaje histórico como elixir de vida y refrigerio. Pero, en el fondo, lo tenéis en poca estima porque no podéis tener un sincero y profundo respeto por su futuro y actuáis como pesimistas prácticos, es decir, como aquellos, guiados por él. 67. Friedrich Nietzsche. Presentimiento de desastre, que se vuelven indiferentes y ajenos respecto al bienestar de otros, e incluso al bienestar de ellos mismos. Con tal que la tierra nos continúe soportando. Y si deja de soportarnos, también eso estará bien, esos son sus sentimientos, y viven una existencia irónica. Puede parecer extraño, pero no contradictorio, que a una época que tiende tan ruidosa e insistentemente a la más desenfrenada exaltación de la cultura histórica, yo atribuya, sin embargo, una especie de conciencia irónica de sí misma, un difuso presentimiento de que no hay verdaderamente motivo para el júbilo, un temor de que tal vez muy pronto tendrán fin todos los placeres del conocimiento histórico. Un enigma semejante, respecto a personalidades individuales, nos ha presentado Goethe en su notable caracterización de Newton. Encuentra, en el fondo, o, para expresarnos más exactamente, en la cima de su ser, un oscuro presentimiento de estar en un error, una expresión, observable solo en raros momentos, de una conciencia justiciera superior que ha llegado a una perspectiva irónica sobre su innata y necesaria naturaleza. Precisamente entre las personas con sentido histórico mayor y más elevado, encontramos una toma de conciencia, con frecuencia atenuada por un escepticismo general, de lo incongruente y supersticioso que resulta el creer que la educación de un pueblo debe estar tan dominada por la historia como lo está hoy. Pues, en realidad, los pueblos más vigorosos en acciones y obras lo han vivido de otra manera y educaron de otro modo a su juventud. Pero a nosotros esa es la objeción de los escépticos, nos conviene esa superstición, esa absurdidad, a nosotros, los tardíamente llegados, los últimos anémicos retoños de generaciones alegres y potentes, a quienes se refiere la profecía de Hesíodo. Un día los hombres nacerán de repente con los cabellos grises y Zeus aniquilará la raza. En cuanto aparezca este signo, la cultura histórica es también, en realidad, una especie de encanecimiento innato, y aquellos que llevan en sí este signo desde la infancia llegan a creer instintivamente en la vejez de la humanidad. A la edad senil corresponde una actividad de viejos que consiste en mirar hacia atrás, pasar revista, hacer balance, buscar consuelo en el pasado. 68. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Mediante la memoria. En resumen, cultura histórica. Pero la especie humana es tenaz y obstinada y rehúsa que se consideren sus pasos hacia adelante y hacia atrás en milenios, ni apenas en cientos de milenios. En otras palabras, rehúsa absolutamente ser observada, según la perspectiva del punto atómico infinitamente pequeño que es el hombre individual. ¿Qué significan, pues, un par de milenios, o, en otros términos, el espacio de tiempo de 34 vidas humanas consecutivas, calculando en 60 años cada una, para que se hable del comienzo de este periodo como juventud, y de su final como vejez de la humanidad? No se oculta más bien, en esta paralizante creencia en una humanidad ya hacia su ocaso, el malentendido de una concepción cristiano-teológica heredada del medioevo, el pensamiento en un fin próximo del mundo, en el cercano juicio final, esperado con angustia. No es esta concepción, con maquillaje diferente, la exacerbada necesidad histórica de juzgar como si nuestra época, la última de las posibles, estuviera autorizada a
convocar un juicio de todo el pasado que la creencia cristiana, no esperaba en modo alguno del hombre, sino del Hijo del Hombre. Antes, este memento mori dirigido tanto a la humanidad como al individuo particular, era un siempre tormentoso aguijón y como la cima del saber y de la conciencia medievales. El lema que se presenta como antítesis en los tiempos modernos, memento vivere, suena todavía, para hablar abiertamente, más bien timorato, no se grita con plena voz y casi parece poco sincero. La humanidad está todavía sólidamente establecida en el memento mori y este hecho se traduce en su necesidad universal de historia. A pesar de sus potentes aleteos, el saber no ha podido remontarse al cielo abierto, le ha quedado un profundo sentimiento de desesperanza y ha tomado esa coloración histórica con la que está hoy melancólicamente ensombrecida toda la educación y cultura superiores. Una religión que, de todas las horas de una vida humana, considera la última la más importante, que predice el fin de la vida en la tierra y condena a todos los seres vivientes a vivir el quinto acto de la tragedia. Estimula, ciertamente, las fuerzas más profundas y nobles, pero es hostil a todo intento de plantar semillas de lo nuevo, a todo experimento audaz, a toda aspiración libre. Se resiste a todo vuelo. 69. Friedrich Nietzsche, hacia lo desconocido porque no ve nada que amar ni que esperar allí. Tan solo acepta, contra su voluntad, que el porvenir se imponga, para, en el momento justo, apartarlo o sacrificarlo como una seducción de la existencia o un engaño sobre su valor. Lo que hicieron los florentinos, cuando bajo el efecto de las predicaciones de penitencia de Savonarola organizaron aquellas famosas quemas de cuadros, manuscritos, espejos y lámparas, el cristianismo quiere hacerlo con toda cultura que estimula a seguir adelante y tiene por lema ese memento vivere. Y cuando no es posible hacer esto por vía directa, sin rodeos, es decir, con prepotencia, logra igualmente su objetivo. Aliándose con la cultura histórica, normalmente sin que esta última sea consciente de ello y, hablando por boca de esta, rechaza con un encogimiento de hombros todo lo que está en proceso de devenir y lo envuelve en el estigma de cuanto es tardío y epígono, en suma, en el estigma de los que nacen con el pelo encanecido. La áspera y profundamente seria reflexión sobre todo lo que ha sucedido, sobre el hecho de que el mundo está ya maduro para el juicio final, se ha volatilizado en la concepción escéptica de que, en cualquier caso, es bueno conocer todo lo que ha acontecido porque es demasiado tarde para hacer algo mejor. Así es como el sentido histórico hace pasivos y retrospectivos a sus servidores, y los que están atacados por la fiebre histórica se vuelven activos tan solo en momentos de olvido. Cuando ese sentido histórico tiene una pausa. Y tan pronto como una acción está realizada, es disecada de forma que el análisis reflexivo se pone a seccionar la operación y a impedir, con la reflexión analítica, que tenga efectos posteriores y, finalmente, la reduce a pura historia. En este sentido, vivimos todavía en la Edad Media, la historia sigue siendo todavía una teología encubierta. De igual modo, la veneración del iletrado por la casta científica es una veneración heredada del clero. Lo que antes se daba a la Iglesia se da hoy, si bien con más parsimonia, a la ciencia. Pero el hecho de que se dé es atribuible a la Iglesia, no al espíritu moderno que, al contrario, no obstante sus otras buenas cualidades, es notoriamente avaro y un tanto desmañado cuando se trata de la noble virtud de la generosidad. 70. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Puede que esta consideración no agrade, al igual que el intento de deducir el exceso de historia de ese memento mori medieval y de la desesperanza que el cristianismo lleva en él corazón, respecto a todos los tiempos venideros de la existencia terrena. Que alguien sustituya la explicación, que yo expongo aquí, no sin reservas, por otra mejor, pues el origen de la cultura histórica, así como su intrínseca y totalmente radical contradicción con él,
espíritu de un tiempo nuevo, de una conciencia moderna, ese origen debe, a su vez, ser reconocido como histórico. La historia debe, ella misma, resolver el problema de la historia, el saber debe volver el propio aguijón contra sí mismo. Este triple debe constituye el imperativo del espíritu del tiempo nuevo, en el caso de que haya en el algo realmente nuevo, potente, prometedor de vida y original. Oh, sería cierto que nosotros, los alemanes, para dejar fuera de juego a los pueblos latinos, en todas las cuestiones superiores de cultura, estamos destinados a ser únicamente descendientes, por el simple hecho de que no podemos ser otra cosa. Así lo ha expuesto Wilhelm Wackernagel en una proposición digna de toda consideración. Nosotros, los alemanes, somos un pueblo de epígonos. Con toda nuestra ciencia superior, con nuestras creencias, somos siempre tan solo los sucesores del mundo antiguo. Incluso aquellos que con espíritu de hostilidad se oponen, respiran constantemente, junto con el espíritu del cristianismo, el espíritu inmortal de la cultura clásica antigua y, si alguien lograse eliminar estos dos elementos de la atmósfera vital que rodea al hombre interior, no quedaría mucho para sostener todavía una vida espiritual. Pero, aun cuando aceptásemos con gusto este destino de ser descendientes de la antigüedad y nos decidiéramos a tomar esta tarea vigorosamente en serio y con grandeza, haciendo de este vigor nuestro único y distintivo privilegio, a pesar de esto, estaríamos obligados a preguntamos si nuestro destino sería el ser siempre los discípulos de la antigüedad declinante. Un día u otro nos sería permitido fijarnos una meta progresivamente más alta y más lejana, en un momento u otro, deberíamos poder gloriarnos de haber recreado en nosotros también mediante nuestra historiografía universal el espíritu de la civilización romano-alejandrina de modo tan excelente. 71. Friedrich Nietzsche, y fructífero que, como máxima recompensa, podamos proponernos la tarea todavía más grande de remontar este mundo alejandrino y, más allá de él, en el antiguo mundo griego, buscar nuestros modelos de lo excelso, de lo natural y de lo humano. Allí encontraremos también la realidad de una cultura esencialmente ahistórica y, a pesar de ello, o más bien por eso, indeciblemente rica y llena de vida. Aunque nosotros, alemanes, no fuéramos más que herederos, por el hecho de considerar esa cultura como una herencia que podemos hacer propia, no podríamos tener un destino más grande y del que nos pudiéramos sentir más orgullosos que el ser precisamente herederos. Con esto, quiero decir una cosa y solamente una. Que la idea, con frecuencia penosa, de ser epígonos, pensando con grandeza, puede garantizar, tanto al individuo como a un pueblo, grandes resultados y expectativas de futuro cargadas de esperanza. Al menos, en cuanto nos consideramos herederos y descendientes de las prodigiosas potencias clásicas y, en ellas, vemos nuestro honor y nuestro estímulo. No como los frutos tardíos, anémicos y atrofiados, de generaciones vigorosas llevando una vida precaria de anticuarios y enterradores de esas generaciones que nos precedieron. Tales frutos tardíos viven una existencia irónica. El aniquilamiento sigue, como pisándole los talones, el curso tambaleante de su vida. Tiemblan ante eso cuando se recrean con el pasado, pues ellos son memorias vivientes y su recordar no tiene sentido si, a su vez, no tienen herederos. Los agobia el sombrío presentimiento de que su vida es una injusticia, pues ninguna vida posterior la puede justificar. Pero imaginemos que estos tardíos anticuarios de repente cambian su penosamente irónica modestia por una impudicia. Veamos cómo proclaman con voz estridente. Nuestra estirpe ha llegado ahora a su apogeo, pues tan solo ahora ha llegado al conocimiento de sí misma y se ha revelado a sí misma el resultado. Sería un espectáculo en el cual se reflejaría, como en una parábola, el enigmático significado para la cultura alemana de cierta filosofía bien famosa. Creo que no ha habido ninguna desviación o cambio peligrosos de la cultura alemana de este siglo que no hayan resultado. 72.
Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Más peligrosos todavía por la formidable influencia, hasta este momento todavía en avance, de esa filosofía, es decir, de la filosofía hegeliana. En realidad es un pensamiento entristecedor y paralizante. El creerse el epígono de todos los tiempos. Pero terrible y destructivo debe parecer cuando un día, en una audaz inversión, tal creencia deifica a este fruto tardío como el verdadero sentido y propósito de todo lo que anteriormente ha acontecido. Cuando su sapiente miseria se identifica con la culminación de la historia universal. Tal concepción ha habituado a los alemanes a hablar del proceso del mundo, y a justificar su propia época como el resultado necesario de este proceso del mundo. Esta manera de considerar las cosas ha colocado a la historia en el puesto de las otras fuerzas espirituales, arte y religión, como única soberana en cuanto ella es. El concepto que se realiza a sí mismo, la dialéctica de los espíritus, de los pueblos, y el juicio universal. Esta historia, entendida al modo hegeliano, ha sido llamada, en son de burla, la marcha de Dios sobre la tierra, aunque este Dios, por su parte, es solo un producto de la historia. Pero es dentro de las ceseras hegelianas donde este Dios se hizo transparente y comprensible a sí mismo y ha ascendido, por todos los grados dialécticamente posibles de su devenir, hasta esta autorrevelación. De modo que para Hegel, el ápice y punto final del proceso del mundo coinciden con su propia existencia berlinesa. Mirándolo bien, Hegel hasta tendría haber dicho que todo lo que viniera después de él debería, en realidad, considerarse tan solo como una coda musical del rondó histórico universal, Weltgeschichtlich, o, más exactamente todavía, como algo superfluo. No lo ha dicho. Sin embargo, ha implantado, en las generaciones impregnadas por su filosofía, esa admiración por el poder de la historia, que prácticamente se transforma en todo momento en pura admiración del éxito y lleva a la idolatría de lo efectivo. Un culto, respecto al cual se emplea hoy generalmente la fórmula muy mitológica y, además, muy alemana. Amoldarse a los hechos, tachachen. Pero el que ha aprendido a doblar el espinazo y bajar la cabeza ante el poder de la historia, acabará por decir mecánicamente, a la manera china, sí a todo poder, sea este un gobierno, una opinión pública o una mayoría. 73. Friedrich Nietzsche. Numérica, y moverá sus miembros exactamente al ritmo en que tal poder tire de los hilos. Si todo éxito contiene dentro de sí una necesidad racional, si todo acontecimiento es la victoria de lo que es lógico y de la idea, entonces pongámonos rápidamente de rodillas. Y vayamos arrodillados por todos los escalones del éxito. ¿Qué? No habría más mitologías dominantes que las religiones estarían en agonía. Mirad, pues, la religión del poder histórico, prestad atención a los sacerdotes de la mitología de las ideas y a sus rodillas magulladas. No están, de hecho, todas las virtudes en el cortejo de esta nueva fe, y no es un signo de abnegación el hecho de que el hombre histórico se deje transformar en espejo objetivo. No es magnanimidad el renunciar a toda violencia, en el cielo y en la tierra. Por el hecho de que, en toda violencia, se adora la violencia en sí. No es un signo de justicia el tener siempre la balanza del poder en la mano y observar minuciosamente cuál de los dos platillos desciende, por ser más fuerte y pesado. ¿Y qué escuela de decoro es tal? Concepción de la historia. Tomar todo objetivamente, no irritarse por nada, no amar nada, comprenderlo todo, como hace a uno. Flexible y suave todo esto. Y si alguna vez alguien, educado en esta escuela, llega a irritarse y exponer su cólera en público, nos alegraremos por ello, pues sabemos que solo se pretende un efecto artístico. Es ira studium, pero totalmente sine ira et studio. Qué anticuados pensamientos tengo en el corazón contra tal complejo de mitología y virtud. Pero deben ser expresados aunque solo hagan reír. Diré, pues, que la historia enseña siempre
Érase, una vez, la moral. Tú no debes, o, tú no debías saber. Así se convierte la historia en un compendio de inmoralidad efectiva. Pero, sería un grave error si simultáneamente considerásemos la historia como juez de esta inmoralidad fáctica. Es algo, por ejemplo, que ofende a la moral el hecho de que un Rafael tuviera que morir cuando tenía 36 años. Un ser así no debería morir. Si queréis venir en ayuda de la historia como apologistas de los hechos, diríais. Rafael expresó todo lo que tenía dentro de sí, si hubiera vivido más tiempo. Hubiera podido crear repetidamente la misma belleza, pero no una nueva belleza, y cosas semejantes. Así os convertís en abogados del diablo al tomar como vuestro ídolo el éxito, el hecho, y el hecho es. 74. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Siempre estúpido y, en todo tiempo, ha sido más semejante a una vaca que a un dios. Como apologistas de la historia, la ignorancia es vuestra inspiración. En realidad, tan solo porque no sabéis qué cosa es una natura naturans como la de Rafael, os deja indiferentes él. Saber que él vivió una vez y nunca más volverá a vivir. Recientemente alguien nos ha querido enseñar que Goethe a sus 82 años había agotado todas sus capacidades. Pero yo cambiaría con gusto carretas enteras de vidas jóvenes y ultramodernas por algunos años de este Goethe, agotado, para poder todavía tener parte en diálogos como aquellos que él mantenía con Eckermann y preservarme así de todas las enseñanzas actuales, de los legionarios del momento. Ante tales muertos, que pocos vivos tienen derecho a la vida. Que los muchos viven y aquellos pocos no. Viven más no es otra cosa que una verdad brutal, una irremediable estupidez, un tosco, esto es así, frente a la moral que dice. No, debiera ser así. Cierto, contra la moral. Porque cualquiera que sea, la virtud de que se hable. Justicia, generosidad, valor, sabiduría, compasión en todas partes, el hombre es virtuoso, en cuanto se rebela contra la ciega fuerza de los hechos, contra la tiranía de lo real. Y se somete a leyes que no son las leyes de esas fluctuaciones de la historia. Nada siempre contra la corriente histórica, ya sea que combata sus pasiones como los hechos estúpidos más cercanos de su existencia o porque se compromete a ser sincero, mientras la mentira teje en torno a él sus brillantes redes. Si la historia no fuera más que el sistema universal de la pasión y el error, el hombre debería leer en ella como Goethe aconsejaba que se leyera él. Werther, como si la historia gritase. Sé hombre y no me sigas. Punto. Pero afortunadamente la historia salvaguarda también la memoria de los grandes luchadores contra la historia, es decir, contra la fuerza ciega de lo real y exponiéndose a sí misma a la acusación de exaltar como auténticas naturalezas históricas precisamente aquellas que se cuidaron poco del así es, para seguir con sereno orgullo un debe ser así. No el llevar a la tumba a su generación, sino fundar una nueva generación, eso los impulsa incansablemente hacia adelante. Y si ellos mismos nacieron como epígonos hay un arte. 75. Friedrich Nietzsche. De vivir que hace olvidar esto, las generaciones venideras los conocerán solo como anticipadores. Es tal vez nuestro tiempo un tal anticipador. En realidad, la vehemencia de su sentido histórico es tan grande y se expresa de un modo tan universal y tan ilimitado que las épocas futuras exaltarán. En esto al menos, su naturaleza anticipadora suponiendo, en todo caso, que haya épocas futuras entendidas en el sentido cultural. Pero, precisamente en esto, subsiste una grave duda. Estrechamente asociada al orgullo del hombre moderno está la ironía sobre sí mismo, la conciencia de que debe vivir en un estado de ánimo historizante y, a la vez, crepuscular, su temor de que no sea capaz de salvaguardar para el futuro nada de sus esperanzas y sus energías juveniles. Aquí y allá algunos van todavía más lejos en la dirección del cinismo y justifican el curso de la historia, toda la evolución universal, como algo exclusivamente para la utilidad diaria del hombre moderno según el canon cínico
Tenía que suceder, exactamente como ahora sucede y el ser humano no podía llegar a ser diferente de lo que es hoy. Sería inútil oponerse a esta fatalidad. Los que no pueden soportar la ironía se refugian en el bienestar de este tipo de cinismo. Además, el último decenio les ofrece como regalo una de sus más bellas invenciones, una fórmula rotunda y plena para describir este cinismo. Designa ese arte de vivir de acuerdo con la época y de modo absolutamente irreflexivo, el abandono total de la personalidad al proceso del mundo. La personalidad y el proceso del mundo. El proceso del mundo y la personalidad de la pulga. Si, al menos, no hubiera que escuchar eternamente la hipérbole de todas las hipérboles, la palabra mundo. Mundo, mundo, cuando sinceramente no habría que decir más que hombre, hombre, hombre. Herederos de los griegos y romanos. Herederos del cristianismo. A los cínicos esto no les dice nada. Pero, herederos del proceso del mundo, cumbre y meta del proceso del mundo. El sentido y solución de todos los enigmas del devenir. Expresados en el hombre moderno, el fruto más maduro del árbol de la ciencia. Yo llamo a esto un sublime sentimiento. Este distintivo permite reconocer a los adelantados de todos los tiempos, aun cuando hayan sido los últimos en llegar. La concepción de la historia. 76. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Nunca ha volado tan alto, ni aun en sueños, pues ahora la historia de la humanidad es tan solo la continuación de la historia de los animales y las plantas. En lo más profundo de los mares encuentra el universalista histórico sus propios rasgos bajo forma de légamo viviente, mirando como un milagro el formidable camino que el hombre ya ha recorrido hasta el presente, siente vértigo frente al milagro todavía más sorprendente del hombre moderno que puede abarcar con la mirada este camino. Se alza, alto y soberbio, sobre la pirámide del proceso del mundo y, al poner en lo más alto la clave de bóveda de su conocimiento, parece gritar a la naturaleza que está a la escucha en su entorno. Hemos llegado a la cima, somos la cima. Somos la naturaleza llegada a su perfección. Arrogante europeo del siglo XIX, pierdes la cabeza. Tu saber no completa la naturaleza, tan solo destruye la tuya. Mide, compara, la altura de tus conocimientos con la pequeñez de tus posibilidades. En el rayo luminoso de tu saber ciertamente subes hasta el cielo. Pero desciendes también hasta el caos. Tu forma de caminar, es decir, de remontarte como hombre de ciencia, es tu destino. A tus pasos el suelo sólido se reblandece en incertidumbres, tu vida no. Está apoyada en pilares, hay tan solo telas de araña que va desgarrando cada nuevo avance de tu saber. Pero basta de hablar en tono tan serio, pues podemos ocuparnos de cosas más divertidas. El frenético y alocado prurito de despedazar y descomponer todos los fundamentos, de disolverlos en un devenir que siempre fluye y se derrite, el incansable desmenuzar e historizar todo lo que ha sucedido, por parte del hombre moderno, la gran araña en el nudo de la red cósmica. Todo esto puede ocupar e inquietar al moralista, al artista, al hombre religioso incluso, al político. Pero nosotros nos contentamos hoy con divertirnos mirando todo esto en el relumbrante espejo mágico de un parodista filosófico, en cuya cabeza la época ha tomado conciencia irónica de sí misma y esto con una claridad que bordea lo demencial, para hablar a la manera de Goethe. Hegel nos ha enseñado que, cuando el espíritu da un salto, los filósofos también estamos presentes. Nuestra época ha dado un salto hacia la autoironía y, entonces ahí estaba presente von 77. Friedrich Nietzsche. Hartmann para escribir su famosa filosofía del inconsciente o para decirlo más claramente, su filosofía de la ironía inconsciente. Rara vez se ha leído una invención más divertida y una travesura más filosófica que la de Hartmann. Aquel que, con esta lectura, no queda esclarecido e íntimamente alumbrado sobre el tema del devenir es alguien verdaderamente maduro para él, haber sido el comienzo y
La meta del proceso del mundo, desde las primeras fases de la conciencia hasta el retorno a la nada, junto con la tarea precisamente determinada, de nuestra generación en el proceso del mundo, todo esto salido de esa ingeniosa fuente de inspiración que es el inconsciente y bañado en un luz apocalíptica. Todo esto imitado, de modo tan engañoso y con tan sincera seriedad como si realmente se tratase de seria filosofía y no de una filosofía para bromear. Tal conjunto convierte a su creador en uno de los primeros parodistas de todos los tiempos. Sacrifiquemos, pues, en su altar. Sacrifiquémosle, al inventor de una verdadera panacea universal, un rizo de pelo para tomar prestada de Schleiermacher una de sus expresiones admirativas. ¿Qué medicina podría ser más efectiva contra el exceso de cultura histórica que la parodia hartmaniana de toda la historia universal? Para expresar secamente lo que Hartman proclama desde el trípode humeante de la ironía inconsciente, habría que decir que, según él, nuestra época debe ser exactamente tal como es y la humanidad ha de llegar un día hasta el hastío de la existencia. Nosotros lo creeríamos de buen grado. La horrible osificación de nuestra época, ese incansable tableteo de osamentos que David Strauss nos ha descrito ingenuamente como hermosísima realidad. Tatsächlichkeit, Hartman la justifica no solo basándose en el pasado, ex causis efficientibus, sino también apoyándose en el futuro, ex causa finali. El pícaro, desde el día del juicio final, proyecta luz sobre nuestro tiempo y aparece entonces que nuestro tiempo es perfecto, es decir, óptimo para aquel que quiere sufrirlo más duramente posible la indigestabilidad de la vida y para quien, en su deseo, el juicio final no llega con suficiente rapidez. Hartman llama a la época a que la humanidad se acerca a la edad viril. Pero, si seguimos su descripción, es el estado feliz, en el cual no hay más que 78. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Sólida mediocridad, y el arte será, lo que un espectáculo burlesco es, digamos, para el agente de bolsa de Berlín, en el que, los genios no serán ya necesarios, porque eso equivaldría a echar perlas a los cerdos o, incluso, porque la época ha ido, más allá de la fase en que se precisaban los genios, a otra fase más importante, es decir, a ese estadio de la evolución social en el que todo trabajador, con un horario de trabajo que le deja tiempo libre suficiente para su formación intelectual, tendrá una existencia confortable. Pícaro de pícaros, tú están dando voz a los anhelos de la presente humanidad. Pero tú sabes también qué espectro aparecerá al final de esta época de la humanidad, como resultado de aquella formación intelectual en la sólida mediocridad del hastío. Sin duda, nuestra situación es del todo lamentable, pero en el futuro será peor todavía, el anticristo va extendiendo claramente su esfera de influencia, pero esto debe ser así, debe suceder así, pues con todo esto estamos en el mejor camino para sentir hastío con todo lo existente. Por tanto, marchemos adelante, con paso vigoroso, en el proceso del mundo, como trabajadores de la viña del Señor, pues tan solo este proceso es lo que puede conducirnos a la liberación. La viña del Señor. El proceso. A la liberación. ¿Quién no ve? ¿Y quién no siente aquí esa cultura histórica que solo conoce la palabra devenir, que aquí se disfraza deliberadamente de monstruosidad paródica que, tras esa máscara grotesca, dice sobre sí misma las cosas más petulantes? Porque ¿qué pide, en suma, a los trabajadores de la viña, esta última pícara llamada? ¿En qué tarea deben seguir ellos con empeño? O, para preguntarlo de otra manera, ¿qué le queda por hacer al hombre con cultura histórica, al moderno fanático del proceso, que nada y se ahoga en el río del devenir hasta que pueda un día cosechar el hastío, la exquisita uva de esa viña? No, tiene que hacer más que continuar viviendo como ha vivido. Continuar amando lo que ha amado, continuar odiando lo que ha odiado y continuar leyendo el periódico que siempre ha leído. Para él, solo existe un pecado: vivir de modo diferente a como hasta ahora ha
vivido. Pero el modo como ha vivido nos lo enseña, con deslumbrante claridad, en letras esculpidas en piedra, aquella famosa página cuyas proposiciones, impresas en grandes caracteres. 79. Friedrich Nietzsche. Dejan en ciego éxtasis y arrebatado frenesí a toda la escoria cultural contemporánea porque creían leer en esas frases su propia justificación, una justificación esclarecida con luz apocalíptica. Porque, de cada individuo, el inconsciente paródico exigía la entrega completa de la personalidad al proceso del mundo a fin de que éste alcance su objetivo, que es la liberación del mundo. O, para decirlo de modo más transparente y claro, el sí de la voluntad a la vida es proclamado como lo único por ahora correcto, pues tan solo en la entrega total a la vida y a sus dolores, no en la cobarde renuncia personal y en el retraimiento, se puede hacer algo para el proceso del mundo. El intento de una negación personal de la voluntad es tan insensato e inútil o incluso más insensato que el suicidio. El lector reflexivo comprenderá, sin otras explicaciones, cómo se configuraría una filosofía práctica fundada en estos principios y qué tal filosofía no puede significar un divorcio de la vida, sino una plena reconciliación con la misma. El lector que reflexiona comprenderá. Pero Hartmann puede ser mal comprendido. Y qué indeciblemente divertido es ver que sea mal comprendido. Serán los alemanes modernos, especialmente sutiles. Un honrado inglés encuentra que carecen de delicacy of perception e incluso llega a decir que, in the German mind there does seem to be something splay, something blunted, and handy und infelicitas, el gran parodista alemán. Tendría algo que objetar. Es cierto que, según sus explicaciones, nos estamos acercando a aquel estado ideal en que la especie humana realiza su historia conscientemente. Pero obviamente estamos todavía muy alejados de ese estado, tal vez más ideal, en que la humanidad leerá el libro de Hartmann con plena conciencia. Si llegamos a ese estado, nadie pondrá en sus labios la expresión proceso del mundo, sin que estos labios sonrían, pues, al hacerlo así, recordará el tiempo en que se escuchaba, se absorbía, se combatía, se veneraba, se difundía y canonizaba el paródico Evangelio de Hartmann con toda la probidad de aquella German mind, es decir, con la exagerada seriedad del búho, como dice Goethe. Pero el mundo debe seguir adelante, ese estado ideal no se puede conseguir soñando, es preciso luchar y conquistarlo, y tan solo. 80. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. A través de la alegría pasa el camino que lleva a la liberación de esa engañosa seriedad del búho. Llegará un tiempo en que el hombre se abstendrá sabiamente de todas las construcciones del proceso universal o también de la historia de la humanidad, un tiempo en que no se prestará atención a las masas, sino que se retornará a los individuos que forman una especie de puente sobre la turbulenta corriente del devenir. Los individuos no continúan un proceso, sino que viven a la vez en su tiempo y fuera del tiempo. Gracias a la historia que permite esta combinación. Viven como en la República de Genios de que habla Schopenhauer. Un gigante llama a otro a través de los intervalos desolados del tiempo y así el alto diálogo de los espíritus continúa sin que sea perturbado por los enanos inquietos y ruidosos que rastrean a sus pies. La tarea de la historia es servir de mediadora entre ellos y así continuamente. Incitar a promover la creación de lo que es grande. No, el objetivo de la humanidad no puede encontrarse en su estadio final, sino solamente en sus más altos ejemplares. Nuestro divertido personaje responde a esto con esa admirable dialéctica que es tan genuina como admirables son sus admiradores. Así como no sería compatible con el concepto de la evolución atribuir al proceso del mundo una duración infinita en el pasado, pues toda concebible evolución debería entonces haber ya sucedido y, ciertamente, este no es el caso, oh, pícaro. Del mismo modo no podemos asignar a este proceso una duración infinita en el porvenir.
Ambas hipótesis descartarían la idea de una evolución orientada hacia un objetivo, o pícaro. Una vez más, y el proceso del mundo se asemejaría al trabajo de las Danaides. Pero la victoria completa de lo lógico sobre lo ilógico, o pícaro de pícaros, debe coincidir con el fin temporal del proceso del mundo, con el juicio final. No, espíritu claro y burlón, mientras lo ilógico prevalezca. Como hoy, mientras todavía se pueda hablar, como tú lo haces, del proceso del mundo, con asentimiento general, el día del juicio está todavía lejos. Todavía hay muchas cosas alegres en la tierra, florecen muchas ilusiones, por ejemplo, las ilusiones de tus contemporáneos. Sobre ti, todavía no estamos maduros para ser catapultados a tu nada. Porque creemos que será todavía más divertido cuando se haya. 81. Friedrich Nietzsche. Comenzado a comprenderte a ti, el incomprendido inconsciente. Pero, sí, a pesar de todo, el hastío nos va a invadir impetuosamente, como tú has profetizado a tus lectores, si tus descripciones del presente y del futuro son correctas y nadie ha despreciado tanto a ambos. Nadie los ha despreciado tanto, hasta la náusea, como tú, yo estaré del todo dispuesto a votar con la mayoría, en la forma que tú propones, que, en la noche del próximo sábado, exactamente a las 12, tu mundo va a perecer. Y nuestro decreto puede concluir con estas palabras. A partir de mañana, el tiempo no existirá y los periódicos dejarán de publicarse. Pero tal vez no tenga efecto y habremos decretado en vano. Bien, en todo caso, nos queda todavía tiempo para realizar un bello experimento. Tomemos una balanza y pongamos en uno de los platillos el inconsciente de Hartmann y, en el otro, el proceso del mundo. Hay gentes que creen que estarían equilibrados, pues en cada uno de los platillos habría una frase exactamente tan mala y una broma exactamente tan buena como en el otro. Una vez que se haya comprendido la broma de Hartmann, nadie tendrá ya necesidad de utilizar su expresión, proceso del mundo, más que para bromear. En realidad, ya es hora de lanzarse en campaña, con todas las fuerzas de la malignidad satírica, contra los excesos del sentido histórico, contra el gusto excesivo por él. Proceso a costa del ser y de la vida, contra el desplazamiento insensato de todas las perspectivas. Y se debe siempre repetir, en elogio del autor de la filosofía del inconsciente, que él ha logrado ser el primero en sentir vivamente lo que hay de ridículo en la noción de proceso del mundo, y, por la extraordinaria seriedad de su exposición, hacerlo sentir aún más vivamente. ¿Cuál es la finalidad del mundo? ¿Cuál es la finalidad de la humanidad? Por ahora, no. Debemos inquietamos por tales cuestiones a no ser que queramos hacer bromas. En realidad, la presunción del pequeño gusano humano es lo que hay de más cómico y divertido en el teatro del mundo. Pero ¿con qué finalidad existes tú, como individuo? Pregúntate. Esto y, si nadie te lo puede decir, trata de justificar el sentido de tu existencia de alguna manera a posteriori, proponiéndote un objetivo, una meta, una finalidad, una alta y noble finalidad. Sí, pereces en el intento. Yo no conozco ningún objetivo mejor en la 82. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Vida que perecer por lo grande y lo imposible, animae magnae. Prodigus. Sí, por el contrario, la doctrina del devenir soberano, de la fluidez de todas las concepciones, tipos y especies, de la falta de toda diferencia cardinal entre el hombre y el animal, doctrinas que tengo por verdaderas, pero mortíferas, en la locura de la enseñanza actual. Son lanzadas al pueblo todavía durante una generación, nadie podrá admirarse si ese pueblo perece de lo que es egoísticamente mezquino y miserable, de osificación y egocentrismo, se desgarrará y dejará de ser un pueblo. En su lugar aparecerán tal vez, en el escenario del futuro, sistemas de egoísmos particulares, fraternidades con vistas a la explotación rapaz de los que no son hermanos y otras creaciones semejantes de la vulgaridad utilitaria.
Para despejar el camino a estas creaciones, basta continuar escribiendo la historia desde el punto de vista de las masas y buscar en ellas las leyes que pueden derivarse de las necesidades de las masas, es decir, de las leyes que rigen el movimiento de los estratos bajos de greda y arcilla de la sociedad. Las masas me parecen merecer atención solo bajo tres puntos de vista. Por un lado, como copias desvaídas de los grandes hombres, hechas en mal papel y con placas gastadas. Por otro, como resistencia frente a los grandes, y, por último, como instrumento de los grandes. Por lo demás, que se ocupen de esto el diablo y las estadísticas. ¿Cómo? Las estadísticas demuestran que hay leyes en la historia. Leyes. Sí, prueban cómo la masa es vulgar y repulsivamente uniforme. Aplicaremos la palabra leyes a los efectos de esa fuerza de gravedad que son la necedad, el remedo, el amor y el hambre. Bien, concedamos que así sea, pero entonces habrá que admitir también que, en cuanto existen leyes en la historia, estas leyes no valen y la misma historia no vale nada. Pero, hoy es universalmente valorado este género de historia que considera los grandes impulsos de las masas como factor histórico importante y principal y a todos los grandes hombres meramente como su más clara expresión, semejantes a las burbujas que se hacen visibles en la espuma de las olas. Así, la masa engendrará de sí misma lo que es grande, del caos saldrá el orden. Al final, naturalmente, se entonará el himno a la fecundidad de las masas. Se llama, grande, a todo lo que durante largo tiempo ha removido las masas y, como se 83. Friedrich Nietzsche dice, ha sido una fuerza histórica. Pero no significa esto confundir intencionadamente la cantidad con la cualidad. Cuando la tosca masa ha encontrado una idea cualquiera, por ejemplo, una idea religiosa, es enteramente adecuada, la ha defendido tenazmente, la ha arrastrado durante siglos y solo entonces, él descubridor y creador de esta idea será considerado como grande. Y, ello porque, lo más noble y más elevado no actúa sobre las masas. El éxito histórico del cristianismo, su fuerza, resistencia y duración históricas, todo esto, afortunadamente, no prueba nada respecto a la grandeza de su fundador y, en el fondo, podría ser invocado contra él. Pero, entre él y ese hecho histórico, existe un estrato muy terrestre y oscuro de pasión, error, ansia de poder y honores, la fuerza todavía activa del Imperium Romanum, un estrato del cual el cristianismo ha adquirido su gusto y su residuo terrenos que le han hecho posible su continuidad en el mundo y le han dado, por así decir, su resistencia. La grandeza no puede depender del éxito, y Demóstenes tiene grandeza aunque no tuvo éxito. Los seguidores más puros y auténticos del cristianismo han tendido siempre a poner en duda y obstaculizar más bien que fomentar su éxito mundano, su llamada fuerza histórica. Pues ellos sabían colocarse fuera del mundo, y no se ocupaban del proceso de la idea cristiana. Es la razón por la cual la historia, en su mayor parte, los desconoce y no los menciona. Para expresarme desde el punto de vista cristiano, diría que el diablo gobierna el mundo y es el señor del éxito y del progreso. En todos los poderes históricos, él es el verdadero poder y, en lo esencial, siempre será así por muy ingrato que esto pueda sonar en los oídos de una época habituada a divinizar el éxito y el poder histórico. Esta época se ha ejercitado en dar nuevos nombres a las cosas y hasta en rebautizar al mismo diablo. Estamos ciertamente en la hora de un gran peligro. Los hombres parecen estar a punto de descubrir que el egoísmo del individuo, de los grupos o de las masas, ha sido, en todas las épocas, la palanca de los movimientos históricos, pero, al mismo tiempo, no parecen inquietados por este descubrimiento y se decreta que el egoísmo debe ser nuestro Dios. Con esta nueva fe se disponen, sin disimular sus intenciones, a edificar la historia futura sobre el egoísmo. Solamente se exige que, 84,
Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Sea un egoísmo inteligente, un egoísmo que impone algunas restricciones para asentarse con bases estables, un egoísmo que estudia la historia precisamente para aprender qué es el egoísmo no inteligente. Este estudio ha permitido aprender que a todo Estado incumbe una misión muy particular en la instauración de ese sistema universal del egoísmo. El Estado debe convertirse en el patrón de todos los egoísmos inteligentes para protegerlos, con su fuerza militar y policíaca, contra los excesos del egoísmo poco inteligente. Con el mismo objetivo, la historia en particular, la historia del animal y del hombre será introducida con cuidado en las masas populares y en la clase obrera, que son peligrosas por poco instruidas, pues es sabido que un pequeño grano de cultura histórica es capaz de romper los instintos y los apetitos oscuros y rudos o, al menos, canalizarlos en la dirección de un refinado egoísmo. En suma, el hombre se preocupa hoy, para hablar con palabras de Hartman, de una instalación prácticamente confortable en la patria terrenal, mirando prudentemente hacia el futuro. El mismo autor llama a tal periodo la edad madura de la humanidad, mofándose así de lo que hoy llamamos hombre, como si por este concepto se entendiese tan solo el desencantado egoísta. Igualmente profetiza que tal edad será seguida por su correspondiente vejez, pero, evidentemente, solo con la intención de mofarse de nuestros viejos actuales, pues habla de la madurez contemplativa con que pasan revista a todos los sufrimientos, por los que tempestuosa y tumultuosamente atravesaron en su vida pasada, y la vanidad de lo que consideraban hasta ahora objetivo de sus aspiraciones. No, a la madurez de ese egoísmo astuto e históricamente cultivado corresponde una ancianidad que se adhiere a la vida con repulsiva avidez y sin dignidad incluso un último acto en el que concluye la historia singularmente variada, como una segunda infancia, olvido total, sin ojos, sin dientes, sin gusto, sin nada. 85. Friedrich Nietzsche. Sea que los peligros para nuestra vida y nuestra cultura vengan de estos desvaídos viejos, sin gusto y sin dientes, o que vengan de esos considerados hombres de Hartman, frente a ellos mantendremos, con nuestros dientes, los derechos de nuestra juventud y no nos cansaremos, contra esos iconoclastas que quieren destrozar la imagen del porvenir, de defender el futuro en nuestra juventud. Pero, en esta lucha, tenemos que hacer una constatación particularmente dolorosa. Los excesos del sentido histórico de que sufre el presente son intencionadamente promovidos, fomentados y utilizados, pero son utilizados contra la juventud para dirigirla hacia esa viril madurez del egoísmo a que se aspira por todas partes, se emplean para romper la natural aversión de la juventud, mediante una explicación esclarecedora, es decir, científico-mágica de ese egoísmo viril y no viril a la vez. Se sabe bien de qué es capaz el estudio de la historia, cuando se le da cierta preponderancia, se sabe demasiado bien desraizar los instintos más fuertes de la juventud. Su ardor, su espíritu de independencia, el olvido de sí mismo, el amor. Se puede atemperar la fogosidad de su sentimiento de la justicia, contener o suprimir su deseo de madurar lentamente, suplantándolo con el deseo opuesto de estar cuanto antes presto, de ser cuanto antes útil y productivo, corroyendo con la duda la sinceridad y audacia de los sentimientos. Sí, la historia es capaz de frustrar a la juventud de su más bello privilegio, de su facultad de implantar en sí, en un arranque de fe desbordante, una gran idea y hacer que crezca y se convierta en otra idea todavía más grande. Cierto exceso de historia es capaz de hacer todo esto. Lo hemos visto. Porque este exceso de historia, al desplazar continuamente sus perspectivas sobre el horizonte, removiendo la atmósfera que lo rodea, no permite al hombre sentir y actuar de modo ahistórico. El hombre se retira de un horizonte infinito para replegarse en sí mismo, en el más pequeño círculo egoísta donde está condenado a marchitarse y atrofiarse. Probablemente llegará a la habilidad, jamás,
a la sabiduría. Se puede conversar con él, sabe calcular y se adapta a los hechos, no se encoleriza, hace un guiño y sabe buscar la ventaja propia o la de su propio partido en las ventajas o desventajas de los 86. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Demás. Desconoce la vergüenza superflua y se acerca así, paso a paso, al hombre, al viejo, hartmanianos. Además, ha de llegar a convertirse en ellos, pues, precisamente, este es el sentido de esa total entrega de la voluntad al proceso del mundo, que hoy se reclama con tanto cinismo para lograr su objetivo, que es la liberación del mundo, como el pícaro E. von Hartmann nos asegura. Pero la voluntad y el objetivo de estos hombres y viejos hartmannianos difícilmente puede ser la liberación del mundo. El mundo sería, ciertamente, más libre si se liberase de estos hombres y estos viejos, porque entonces vendría el reino de la juventud. En este punto, pensando en la juventud, yo grito: tierra, tierra, basta ya, y más que basta, de toda esa busca apasionada y esa travesía a la aventura por oscuros y extraños mares. Ahora, finalmente, aparece una costa. Cualquiera que sea esa costa, debemos atracar, pues el peor puerto será mejor que retroceder. Tambaleantes a la infinitud escéptica y sin esperanza. Arribemos a tierra firme. Más tarde encontraremos puertos hospitalarios y facilitaremos el desembarco a los que vengan después. La travesía ha sido peligrosa y excitante. Qué lejos estamos, ahora de la tranquila contemplación con que vimos, al principio, a nuestra nave hacerse a la mar. Al indagar los peligros de la historia, nos hemos expuesto a recibir sus golpes más duros. En nuestra misma carne llevamos los estigmas de sufrimiento que afligen a los seres humanos de la edad moderna como consecuencia de un exceso de historia, y no ocultaré que estas páginas muestran, en su crítica desmedida, en su humanidad inmadura, en sus saltos frecuentes de la ironía al cinismo, del orgullo al escepticismo, su carácter moderno. El carácter de la personalidad débil. Y, sin embargo, tengo fe en la fuerza inspiradora que, en lugar de un genio tutelar, guía mi nave. Confío en la juventud y creo que ella me ha guiado bien al empujarme ahora a una protesta contra la educación histórica que el hombre moderno da a la juventud y cuando el que protesta pide que el hombre aprenda, ante todo, a vivir y use la historia tan solo al servicio de la vida que ha aprendido a vivir. Hay que ser joven para entender esta protesta, y, con la tendencia a encanecer demasiado. 87. Friedrich Nietzsche. Pronto que es propia de nuestra juventud actual, apenas se puede ser suficientemente joven para sentir contra quién exactamente se dirige esta protesta. Me serviré de un ejemplo para hacerme entender. Hace poco más de un siglo se despertó en Alemania, entre algunos jóvenes, un instinto natural para lo que se llama poesía. Se puede pensar que las generaciones anteriores y las de su tiempo nunca hablaron sobre un arte que les era íntimamente extraño y no natural. Sabemos que sucedió todo lo contrario, que, en la medida de sus fuerzas, sobre poesía, pensaron, escribieron, discutieron, con palabras, sobre palabras, palabras, palabras. El despertar de una palabra a la vida no suponía, al mismo tiempo, la muerte de esos creadores de palabras. En cierto sentido, viven hoy todavía. Sí, como dice Gibbon, para que desaparezca un mundo no hace falta más que tiempo, pero mucho tiempo, tan solo se requiere tiempo, pero todavía mucho más tiempo. Para que, en Alemania, el país del poco a poco, desaparezca una falsa concepción. Más aún, tal vez hay ahora un centenar de hombres, más que hace un siglo que saben qué es poesía. Tal vez habrá, dentro de un siglo, otros 100 hombres más que, entre tanto, han aprendido qué es cultura y que los alemanes hasta ahora no han tenido ninguna cultura, no importa lo mucho que de ella hablen ni de ella se gloríen. A sus ojos, la satisfacción general de los alemanes con su cultura
aparecerá tan increíble y necia como, ante nosotros, el clasicismo un tiempo tan reconocido de Gottsched o la reputación de Ramler como un píndaro alemán. Ellos pensarán, tal vez, que esta cultura no es más que una especie de conocimiento sobre la cultura y, además, un